A principio de 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones levantó una encuesta cuyos resultados arrojaron que los mexicanos nos sentimos cada vez más seguros al navegar en Internet. Un 37.6% más que en 2017. Pero la seguridad que sentimos no es real. En México existen más de 415,000 millones de ataques cibernéticos cada año. Hoy nos acompaña Joel Gómez Treviño. Es maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, Asociación Civil. Socio director de Let's Informática Abogados. También está con nosotros Víctor Miranda. Él es especialista en hacker ético y forense digital. Es ingeniero en computación, profesional en el área de seguridad informática en los sectores financiero, gobierno, empresarial y grandes corporativos. Hoy aquí, en Juzgue Usted. ¿Cuál sería el nombre que tendríamos que darle a quien delinque en la red social? Bueno, hasta apenas hace unos años la Real Academia de la Lengua cambió el hacker, que era un pirata informático, a un especialista de seguridad de información, protegiendo los activos de información. Ahora los malos se deberían de llamar, o lo que es ya parte de lo que es la ciberdelincuente. Ciberdelincuente. Exactamente. Lo de cracker. ¿Funcionó en algún momento? Funcionó en su momento hace algunos años, pero como no fue una palabra que fuera tan adoptiva de la gente, pues siguieron llamándolo hacker. Entonces el hacker era el malo y era el bueno. Entonces por eso es que empezaron a definir hackers de sombrero blanco, de sombrero gris, de sombrero negro, dependiendo del tipo de actividad que hacían, para poder identificar qué tipo de hacker era, si era bueno, si era malo. ¿Y el hacker bueno es el de sombrero blanco? Exacto. Chapó. Estamos muy atrasados, maestro Gómez Treviño, en materia legislativa en cuanto a los delitos que se perpetran a través de la Internet, a través de la red. Sí y no. Te voy a comentar por qué. En este año México cumple 20 años de contar en su legislación, concretamente el Código Penal Federal, con la inclusión de delitos informáticos. Desde 1999 se incluyeron 3 tipos de delitos informáticos. Con el paso del tiempo se incluyó un tipo número 4, por así decirlo. La realidad es que esa reforma fue bien intencionada, como suele suceder. Las leyes suelen ser bien intencionadas. Lo cierto es que en su redacción se quedó muy corta en cuanto al alcance de los tipos penales que ahí se incluyen, y además tiene una redacción que se presta para que se haga muy difícil la labor de perseguir al ciberdelincuente. Pero dice usted, ¿tiene 20 años esta legislación? 20 años, así es. Y la cibernética avanza a velocidad de la luz. A pasos agigantados. Estamos atrasadísimos entonces, ¿no? Lamentablemente nunca se dieron los pasos necesarios para corregir lo que se hizo mal en su momento. Insisto, fue una legislación bien intencionada, pero con defectos de origen muy importantes. Lo peor no paró ahí, sino que muchos estados de la República Mexicana empezaron a copiar la misma redacción que tiene el Código Penal Federal en su Código Penal Estatal. Entonces tenemos una réplica de malas intenciones o una réplica de malas consecuencias generadas por este Código Penal Federal. Hoy tenemos una novedad en el mercado, por así decirlo, que es una propuesta, una iniciativa de ley de seguridad cibernética, ley de seguridad informática, que se presentó hace un par de semanas por el grupo parlamentario Morena. Y bueno, pues es algo también muy esperado, también es una muy buena intención. Hay que ver cuáles son las consecuencias de tener ahora una ley, en caso de aprobarse, en esta materia. Platicábamos fuera del aire sobre esta iniciativa y usted me hacía algunos comentarios de que aún con los avances que pudiera presentar, todavía seguimos rezagados o seguiríamos rezagados en caso de que se aprobara en los términos en que fue presentada. Sí, dado que la ley está muy enfocada a la parte de las herramientas, no tanto al ente que lo esté efectuando. Vamos, por decir, un ejemplo muy burdo es el utilizar una VPN. De acuerdo a la ley que se está presentando, quien utilice ya una VPN ya está infringiendo la ley. ¿Una VPN es una conexión especial? Es crear un túnel en una conexión, por decir, en un aeropuerto. Es conectarse a lo mejor con su banco, pero a través de un túnel que ya no permite que alguien pueda ver lo que esté viajando en ese entorno. Entonces, como es una herramienta que se utiliza normalmente para generar ataques informáticos, por eso es que es una herramienta. Entonces, esta ley que se está tratando de implementar, bueno, pues está haciendo de que también ya quien utilice una VPN ya también es delincuente, o es un posible delincuente. Es como si poseer una pistola lo convirtiera a uno en un delincuente.
Tentativo. Tentativamente, potencial delincuente. Exacto. ¿Hay algunas observaciones que ustedes como abogados, colegiados, pudieran hacer respecto a esta iniciativa antes de que sea presentada, antes de que sea discutida y dictaminada? Lo importante es que antes de hacer cualquier discusión que pueda meritar la eventual aprobación de esta propuesta de ley, es indispensable que se incluya a la academia, a los investigadores, a los expertos del lado técnico, a los expertos del lado jurídico y sobre todo también en la industria, porque quien padece de estos temas, principalmente la industria y desde luego los individuos, las personas físicas que son afectadas por hackeos convencionales, luego le entran a sus cuentas bancarias, las vacían y bueno, la pelotita anda bailando entre ellos y los bancos no quieren reconocer, ellos dicen que no fueron los que sustrajeron los fondos y eventualmente esto genera problemas en todas partes. ¿Y esta ley que nos comentaba contempla ese tipo de delitos? Bueno, lo que se contempla es borrarlos del Código Penal Federal, los eliminan por completo, los artículos 211 bis 1 a 211 bis 7, los eliminan y pasan a esta propuesta de ley de seguridad informática, pasan nuevos tipos de delitos informáticos, algunos de ellos muy necesarios, pero siguen quedando fuera algunos muy relevantes. ¿Cuáles serían los actos delincuenciales a través de las computadoras que pudiéramos sufrir los usuarios como personas físicas o como personas morales? El principal es el phishing. Es uno de los más grandes, que va en conjunto con lo que sería el ransomware, los ataques de ransomware, que es raptar esa computadora, cifran la información ya sea de ese individuo o de ese grupo de individuos o de esa empresa, que puede darse, ya sucedió con el WannaCry. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Secuestran y a cambio de devolver su información, pues piden un dinero, ¿no? Uh-huh. Esto sucedió no hace mucho, ¿verdad? ¿Fue una actualización de Windows? Fue debido a que varias de las empresas tenemos la mala costumbre de no actualizar nuestros equipos o decir, después lo hago y ese después se sigue alargando y en ese inter, bueno, pues alguien se da cuenta de que es una vulnerabilidad muy, muy, muy explotable que puede afectar millones de equipos como así sucedió y bueno, y su dispersión del ransomware en ese entonces como fue una vulnerabilidad muy práctica en la parte de que compartir archivos entre diferentes redes, pues fue lo que la atacó y fue por eso que se distribuyó de esa manera tan impresionante. Y sí fue muy, muy, muy grave en todo el mundo. Afectó todo el mundo. ¿No sería posible que hubiese leyes más flexibles que se actualizaran prácticamente al mismo tiempo que la tecnología? ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, algunas autoridades en otras materias, por ejemplo, en materia de fintech? En materia de fintech se publica la ley y realmente se hace un trabajo de una ley sencilla con parámetros importantes para cubrir este fenómeno, pero se deja a la parte de leyes secundarias o reglamentación secundaria el core o la parte principal de regulación, sí, precisamente para evitar esto que estás comentando. Normalmente los procesos legislativos son complicados, son largos y en muchas ocasiones nuestros legisladores no se ponen de acuerdo. Eso hace que los procesos sean lentos y desde luego no es deseable que así suceda en temas tecnológicos. Por eso la aproximación de la ley FinTech fue muy interesante porque dijeron vamos a hacer una ley marco que cubra los dos principales fenómenos de ley FinTech en su momento y ahora se está regulando todo lo demás a través de regulación secundaria que emiten las propias autoridades encargadas de vigilar estos temas, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el propio Banco de México, y eso hace que se vuelva más ágil. En materia penal no necesariamente es tan sencillo porque estamos hablando ya de delitos, y los delitos sí deben ser regulados específicamente por nuestro Congreso de la Unión, lo cual haría muy complicado que, digamos, en una manera de fast track se pudiera regular por fuera de los cuerpos que comúnmente se conocen como códigos penales y ahora con esta modalidad de ley de seguridad informática que se está proponiendo. Interesante, interesante. Leía también, don Víctor, que son miles de millones los ataques que se dan a nuestras computadoras. Sí, miles de millones, solamente en México. Híjole, desafortunadamente en México se está volviendo un laboratorio de diferentes tipos de ataques. Desde ransomware, spyware, uso de botnets, de redes botnets, crear redes zombies para esas botnets. O sea, realmente nosotros estamos expuestos a miles de ataques, no son nada más de manera interna en Latinoamérica, sino también de otras partes del mundo. Están los chinos, los rusos, los alemanes, británicos, hasta los israelitas están atacando en esta parte del continente, ¿no? Principalmente en México. Y no se diga cuando hay diferentes tipos de eventos políticos, sociales, culturales y demás, que es cuando aprovechan para empezar a tratar de ahí
introducirse en las redes. Finalmente, se nos agota el tiempo, pero ¿qué nos diría a quienes están viendo este programa? ¿Qué nos diría para evitar que nuestros sistemas computacionales sean atacados? Y yo creo que el principal de todos es actualizar. Mientras uno tenga actualizado su equipo, su sistema operativo, y el utilizar algún tipo de anti-spyware, antivirus, eso les va a ayudar muchísimo, al menos a proteger ese equipo que tienen en frente de ustedes. Ahora si ya es una empresa, pues es tratar de invertir un poco más en la parte de infraestructura de seguridad perimetral para que ayude un poco a mitigar cualquier tipo de ataque. Y eso les podría ayudar mucho. Hay que hacer uso de los professional ethical hackers. Sí, para probar qué tan vulnerables son, porque muchas veces pueden decir, a mí nunca me va a pasar, y de ahí no pasa nada, y son los que luego están más afectados. Yo tengo una opinión un tanto distinta. Sí. A mí me gusta pensar en la gente. Todos los que nos hemos visto involucrados en temas de seguridad informática conocemos una frase muy famosa que es: el eslabón más débil en la cadena de la seguridad informática es el ser humano. Si no capacitamos a nuestro personal, si no tomamos conciencia nosotros como usuarios de Internet de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que puede causarnos un daño, es muy fácil que se vulnere nuestra información, es muy fácil que se vulneren nuestros datos. Y todo sucede porque la gente no toma conciencia de que lo que hace en Internet puede repercutirle no solamente a él o a esa persona, puede repercutirle a toda su familia o a todo su entorno social. Si su red no está segura, ahí sí ya entramos en conexiones. Si el ser humano hace algo inseguro y además no está actualizada su computadora, no tiene seguridad perimetral, no tiene un firewall, pues entonces los daños se multiplican. Muchísimas gracias, don Joel Gómez Treviño. Gracias por estar aquí. Don Víctor Miranda, gracias. Buenas noches. Un placer. Mantener actualizados sus equipos de cómputo es necesario para evitar los ciberataques. Pero sobre todo, estos se evitan con mayor seguridad si usted mantiene una actitud ética cuando se siente frente a su computadora. De eso nos platicaron los expertos esta noche. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.